Buenas, bienvenidas y bienvenidos. Lo que vamos a ver en este video es, nos vamos a aproximar al trabajo con el color en P5. Vamos a empezar a ver cuáles son las posibilidades que tenemos de manipulación de color de los elementos y qué características tiene esa manipulación del color. Hasta ahora lo que hicimos fue poder, dibujar algunos elementos primitivos en el canvas, es decir, unas elipses, un rectángulo, unas líneas, pero todas se ven de la misma forma. Todas tienen un color de relleno por defecto y un color de línea por defecto, todas se ven iguales. Entonces vamos a intentar desentrañar un poquito de eso y bueno, cuáles son las propiedades y las características y las funciones que tengo que utilizar para poder trabajar con el color en P5. Voy a dibujar una elipse, que va a ser como la elipse que voy a utilizar para ejemplificar. Voy a dibujar ahí, en el centro, voy a hacer un poquito más grande. En el centro del canvas, una elipse de 100 píxeles por 100 píxeles, como ya vimos en la referencia de la elipse. Y voy a ver que lo que se dibuja es una figura con un color de relleno casi blanco y un borde, una línea de borde negro. Esas dos características son las propiedades gráficas de todas las figuras primitivas. Tienen un borde y un color de relleno. Un color de borde y un color de relleno. Esas son las formas, digamos, en las que una figura primitiva se compone. Lo que me permite poder trabajar esas cualidades por separado, es decir, poder darle algunas propiedades de relleno y algunas propiedades de borde a las figuras. Todas tienen la misma estructura. Ya sea una elipse, sea un triángulo, sea un rectángulo, habrán visto en las pruebas que todas se ven de la misma forma. Ahora bien, ¿cuáles son las formas para poder manipular el color con estos elementos? Voy a encontrar dos funciones que son las que vamos a utilizar durante todo este recorrido para trabajar con el color con los elementos. Una para trabajar la línea y otra para trabajar el relleno. El borde y el relleno como elementos por separado. Vamos a ir con el relleno, que es un poco más claro de ver. Para trabajar el color de relleno de las figuras primitivas en P5, voy a utilizar siempre una función que se llama fill, básicamente, ¿no? Como relleno. Y esa función me va a requerir una serie de parámetros, una serie de valores que yo voy a poner ahí adentro de los paréntesis. ¿Cuáles son estos valores? Así como cuando veíamos, por ejemplo, que la elipse tenía una estructura en la cual tengo que poner, por ejemplo, el punto X y el punto Y, o sea, el valor en X y el valor en Y del punto centro y después su diámetro, la función fill va a tener otros parámetros que voy a tener que completar. ¿Cuáles son esos parámetros? Me va a pedir un mínimo de un valor, un máximo de 4. Ahora vamos a tratar de aclarar esto, porque y viendo un poquito la referencia va a quedar más claro, pero es una función que dependiendo de la cantidad de parámetros, es decir, la cantidad de valores que yo le ponga, va a tomar una forma o va a tomar otra. El primero, empezando por un solo valor, es, si yo pongo un número, voy a empezar con el 0. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora toda la figura está negra. Es decir, su color de relleno ahora es negro. Y vamos a ver qué pasa si pongo un número intermedio. Vamos a poner 120. Ahora la figura está gris. Y si voy a 255, vuelve a estar blanca. La función fill lo que hace es trabajar con un modo de color, que es el modo de color RGB. Es decir, tiene tres canales, tres valores que yo voy a tener que completar. Acá, vamos a poner acá. Tres valores que yo voy a tener que completar para poder formar un color. Así como si tuviésemos tres controles para cada uno de los canales de la luz. RGB significa rojo, verde y azul, en ese orden. Esos son los tres canales de color. Cuando yo pongo un solo valor dentro de los parámetros de la función fill, que es lo que estaba pasando recién, P5 asume que ese mismo valor es igual en los tres canales. Lo que nos da, es decir, si yo muevo, subo y bajo todos los canales a la vez,
lo que voy a estar haciendo es que me voy a estar moviendo siempre en la escala de grises, porque los colores van a tender hacia el negro o hacia el blanco. Entonces, cuando pongo un solo parámetro, siempre voy a trabajar en escala de grises. Ahora, cuando pongo 3, como es este caso, lo que va a suceder es que voy a empezar a tener color. En este caso, tengo un relleno rojo. ¿Por qué? Dijimos que teníamos 3 canales, R, G y B. Si voy a poner el 0 acá y moverme al 255, ahora estoy en el verde, y ahora voy a ir con el azul. Tengo los 3 canales. ¿Y qué pasa si los empiezo a mezclar, por ejemplo? Bueno, obtengo otros colores. Puedo trabajar en rangos. Siempre me voy a poder mover entre valores numéricos en cada uno de los canales que vayan entre el 0 y el 255. Siendo 0 el mínimo, es decir, ausencia total de ese color, es decir, bajo la perilla de ese canal, y siendo 255 el máximo. Es decir, pongo toda la cantidad de ese color que quiero depositar. Entonces, de esta forma, yo voy a poder ir componiendo los colores y jugando con sus mezclas y sus variaciones. ¿Cómo funciona ahora el color de la línea? Bueno, funciona de una forma muy similar, pero utilizando otro comando que se llama stroke. Básicamente como definiendo como la línea. ¿Cuáles son los parámetros que utiliza? Los mismos, de la misma forma que la función fill. Es decir, puedo poner hasta 3 valores. Puedo poner 3 valores dependiendo de cada uno de los canales. Y eso va a componer el color. Por ejemplo, si vamos a intentar ver esa línea roja, se va a ver poco, pero está ahí, está presente. Ahora la figura está compuesta por una línea de borde de color rojo y un relleno como un azul. De esta forma ya tengo el trabajo básico de los colores. Ahora, hay una cosita más que yo puedo hacer. ¿Qué es? Vamos a hacer un segundo elipse. Y lo vamos a poner apenas en una posición diferente que el primero. Ahora tengo dos elipses que son exactamente iguales. Podremos preguntarnos, ¿por qué son exactamente iguales si yo en realidad estoy queriendo pintar el primero? Bueno, sucede que la función fill y la función stroke lo que hacen es definir el color para todas las figuras que se dibujen después. Es como si yo tuviese una herramienta para dibujar y solo puedo tener una a la vez, ¿no? Como tomo el marcador rojo, dibujo todas las líneas rojas de aquí en más. Tomo el marcador azul, relleno todas las figuras de azul de aquí en más. Entonces, si yo quiero generar variaciones en las figuras, es decir, que una tenga un color y otra tenga otro, lo que tengo que hacer es cambiar esa herramienta, es decir, cambiar el color de la herramienta antes de dibujar la siguiente cosa. Entonces, por ejemplo, si quiero dibujar el segundo elipse con otro color, tengo que venir acá y decirle que quiero darle otro color. Vamos a cambiar el color radicalmente. Y ahora tengo esas dos elipses de diferentes colores. Y una cosita más. Cuando trabajamos con la función fill o la función stroke, esos tres parámetros, esos tres valores de color son los iniciales, ¿no? Tengo el rojo, el azul y el verde como base. Yo puedo agregar un cuarto canal, es decir, un cuarto valor de parámetro a la función fill, que lo que va a hacer es que va a funcionar como el canal alfa, es decir, el canal de transparencia. Le voy a dar un valor de transparencia al objeto que va a ser, me va a permitir ver cuáles son las figuras que están por debajo. Porque si lo vemos acá, ¿no? El segundo elipse tapó parte del primero. Entonces, ¿qué pasa si yo le agrego, por ejemplo, un valor ahí? Ahora puedo ver parte de la figura que está debajo. Este valor de transparencia, si lo llevo a 0, indica que, por ejemplo, el color de relleno del segundo elipse es totalmente transparente, es decir, no se ve nada
de su propiedad y se ve completamente lo que está del lado de abajo. Si lo llevo a 255, se vuelve totalmente opaco, es decir, no permite que se vea lo que está debajo. Y en el medio puedo jugar con ese rango, ¿no? Puedo poner cualquier valor en el medio y hacer que se vea, por ejemplo, cuál es el color que está debajo y si genera esa pequeña mezcla, esa simulación de mezcla de colores, como si esos elementos realmente estuviesen interactuando. Entonces, de esta forma es el uso de color básico en P5. Hay muchísimas otras formas de trabajar con el color que las vamos a ir viendo. Algunas van a quedar referenciadas para poder explorarlas porque son más prácticas para trabajar más adelante. Pero en principio, esto es lo primero. Anotar una cosita más, que es que la función stroke también me permite un valor de transparencia. Es un poquito más difícil de ver, pero ven que ahora está mucho más bajo su valor de intensidad y se mezcla mejor con lo que hay debajo. Una cosa más es que hasta ahora esta función ha estado como un fijo en todo lo que hemos hecho y no nos hemos preguntado del todo qué es lo que hace, es la función background. La función background básicamente lo que hace es pintar un pleno de color en todo el canvas. No tenemos que pensarlo como un relleno, sino como un pleno de color, es decir, una pincelada de color básico para poder empezar a dibujar. ¿Cuáles son los parámetros que utiliza? Los mismos que la estructura de color que acabamos de ver. Como tiene un solo valor, se maneja en escala de grises, es decir, si le pongo 0, ahora el canvas va a ser negro. Pero si me muevo y le doy un color, empiezo a generar estas cosas. Qué feo este color. Vamos a... Un poquito más ahí. Ahí va. Entonces, lo que tengo ahora es la posibilidad de trabajar también el color del fondo de los elementos. Le llamamos fondo porque la función background refiere a eso, pero no necesariamente es el fondo de los elementos. Esto va a quedar un poquito más claro más adelante cuando empecemos a hacer algunas cosas que tienen que ver con animaciones. Por ahora pensar que la estructura siempre va a estar el fondo porque es lo primero que quiero hacer, ¿no? Pintar todo de color. Y luego le doy, defino el color y empiezo a dibujar. Hasta acá las herramientas básicas para trabajar con el color en P5. Va a quedar referenciado obviamente el material de la referencia sobre color y nos vemos en el siguiente video.